Lo propio para ti, Elin, gracias. Y el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, ofreció una entrevista a la cadena ABC. En el intercambio abordaron el estado actual de las relaciones con Estados Unidos, marcadas por un incremento de la hostilidad del país norteño contra nuestra isla. Por su importancia, transmitimos el diálogo. Mr. Bruno Rodriguez, thank you for your time. We truly appreciate it. I just want to note that we are using interpreters, but if at any time you would like to speak in English, you're welcome to do so. Thank you again. I'd like to start with just days ago, the Trump administration announced new economic sanctions against Cuba, calling your government a, quote, unusual and extraordinary threat to U.S. national security. I'd like to get your response to those sanctions and what message do you have for President Trump? Sí, Cuba es una pequeña isla vecina de los Estados Unidos. Hay profundas conexiones culturales, emocionales entre el pueblo estadounidense y el pueblo cubano. Cuba no es ni podría ser de ninguna manera una amenaza a la seguridad nacional o la política exterior o la economía o a la manera de vivir de los estadounidenses. Por el contrario, Cuba podría ser un factor de estabilidad en la región, de cooperación con intereses nacionales de los Estados Unidos. Se podrían encontrar áreas de común interés. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos ha escogido el camino de la amenaza militar contra Cuba y del cambio de régimen en nuestro país. Cuba es una nación pequeña, pero independiente y soberana. Vivió medio siglo en situación neocolonial con relación a los Estados Unidos y escogió un camino diferente hace mucho tiempo, elegido libremente en referendo por los cubanos. En segundo lugar, la política de bloqueo económico, comercial y financiero que ejerce el gobierno de los Estados Unidos, extremada desde el 2019, pero en particular con las órdenes ejecutivas recientes de enero y del 1 de mayo de este año, declarando en la práctica un bloqueo energético total, equivalente a los efectos de un bloqueo naval, que sería un acto de guerra, provoca sufrimiento, dolor, privaciones a nuestro pueblo, daña a los niños, daña a los ancianos, daña a las mujeres embarazadas, no tiene ninguna justificación moral y se trata de un diseño político que nunca ha permitido a Estados Unidos alcanzar los objetivos que declara y que está condenado al fracaso, pero que provoca hondas heridas en las familias cubanas. I'd like to come back to the topic of the human toll that is taking place here in Cuba, because we've seen quite a bit with our own eyes. But first, I'd like to just go back to the previous point about why these new sanctions are in place, because the administration says specifically, you noted that Cuba is a small, peaceful island. The administration alleges that Cuba has rolled out the welcome mat to U.S. adversaries like Russia and China and other potential threats. Does Cuba, are you telling me that you do not communicate, share intelligence with China, Russia, or any other U.S. adversary? Bueno, a lo largo de la historia, el gobierno de Estados Unidos ha utilizado distintos pretextos para su política de hostilidad y bloqueo contra Cuba. Han ido cambiando con los años. En ningún caso han sido razones reales, verdaderas, han sido meramente pretextos para aplicar un diseño político que justifique una política de cambio de régimen y de bloqueo económico, comercial y financiero que provoca grandes daños humanitarios. Cuba no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuba no es un enemigo de los Estados Unidos ni quiere serlo de ningún modo. Nuestro país ha tenido históricamente y tiene hoy una política de paz. Fue en La Habana donde se firmó por los jefes de Estado de la América Latina y el Caribe la proclama de la región como una zona de paz, y Cuba defiende firmemente
el principio de la solución de las diferencias por medio diplomático y pacífico. Cuba es un estado soberano que tiene relaciones diplomáticas casi con todos los estados del planeta. Ejerce, como es natural, todos los derechos soberanos de cualquier estado. Cuba, claro que para mejorar sus relaciones con los Estados Unidos no podría nunca reclamar a su gobierno que limite o cambie su enfoque de política exterior o sus relaciones con otras naciones. Puedo afirmar enfáticamente que la única base militar extranjera que hay en Cuba, la única presencia militar extranjera que hay en Cuba es la indeseada presencia de la base naval de Guantánamo que usurpa Estados Unidos a nuestro territorio. Y claro que si Estados Unidos quisiera cooperar, comerciar libremente, invertir en Cuba sobre la base de intereses comunes de naciones vecinas, acogeríamos con la mayor disposición en condiciones de competitividad a las empresas estadounidenses. But forgive me, Minister, you did not answer my question. Does Cuba share intelligence with China or Russia or any other U.S. adversary? He respondido su pregunta diciéndole que Cuba es un estado que tiene derechos soberanos como los que tiene Estados Unidos, que la única presencia militar que hay en Cuba es la presencia ilegal de los Estados Unidos en nuestro país, que Cuba no puede ser ni es de ninguna manera, ni se propone serlo, una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, ni es ni quiere ser un enemigo, sino un país vecino con el cual puede establecer una relación civilizada y beneficiosa para ambos pueblos. Si yo le preguntara al secretario de Estado de los Estados Unidos con quién su gobierno intercambia datos, informaciones o qué tipo de relaciones tiene su comunidad de inteligencia, estoy seguro que no le daría una respuesta exacta. I'd like to move on to some of the threats that President Trump has specifically made. I'm going to read some quotes here. He has said Cuba is going to be next, and that he would have the honor of taking Cuba or have a big aircraft carrier 100 yards offshore. Cuba will say, thank you very much, we give up. Do you take those threats, those words from President Trump seriously? Nosotros tomamos muy en serio las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y muy en particular sus amenazas y acciones económicas coercitivas contra nuestro país. Hace un momento le decía que la política actual genera enormes daños humanitarios en Cuba. Por ejemplo, la mortalidad infantil, es decir, los niños que mueren en sus primeros 5 años de vida por cada 1.000 nacidos vivos. Históricamente, y hasta el año 2020, la mortalidad infantil de Cuba fue de las más bajas del mundo. Comparable era nuestra referencia con Canadá, en el orden de 4 por 1.000, siempre inferior a la mortalidad infantil de los Estados Unidos. Sin embargo, en el último año la mortalidad infantil se ha duplicado. Esto significa niños recién nacidos muriendo por efectos precisamente del bloqueo que impide disponer de los tratamientos idóneos, del equipamiento idóneo, de los dispositivos idóneos para atender a estos niños recién nacidos. Ocurre así en otros ámbitos de la realidad. No habría ninguna razón que pudiera explicarse sobre base moral, sobre base de derecho internacional o incluso sobre bases políticas para, por diferencias políticas o con el objetivo de cambiar el sistema político de un país o cambiar su gobierno, aplicar medidas atroces de castigo colectivo que provocan daños humanitarios extraordinarios. Pero siento que el incremento de la retórica belicista, de la amenaza militar contra Cuba, indica que el gobierno de los Estados Unidos parece haber escogido un camino
peligroso, un camino que podría llevar a consecuencias inimaginables, a una catástrofe humanitaria, a un genocidio, a la pérdida de vidas de cubanos y de jóvenes estadounidenses, podría llevar a un baño de sangre en Cuba. Cuba es un país de paz, pero si es agredido militarmente, ejercerá su derecho a la legítima defensa hasta las últimas consecuencias con el apoyo masivo del pueblo. Tomamos en serio, claro, siempre las palabras del presidente de los Estados Unidos, aunque el calado de un portaaviones no le permitiría colocarse a la distancia de las costas de Cuba, que al parecer se ha comentado. But forgive me, you did mention that Cuba is a peaceful country, and since you brought up the human toll, we have been on the ground here in Cuba hearing the stories from people firsthand. We have heard from children who are doing their homework by flashlight because of rolling blackouts. We have talked to nurses who have to hitchhike in order to get to the hospital to help people. But we've also talked to Cubans who say that this has been an issue for years, and they blame incompetence on the part of the Cuban government, and that there is a reason why hundreds of thousands of Cubans have fled this country over the years and come to the United States. 10% of your population or so over the last several years has left. Many of them have settled in the U.S. Does the Cuban government take any responsibility for that? Bueno, usted habla de un periodo de tiempo inespecífico. Pero la política de hostilidad y bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba tiene más de 60 años y tiene consecuencias económicas y humanitarias acumuladas. Sin embargo, a pesar de esa política, Cuba ha construido una obra económica y social reconocida. Los índices de salud, de educación de Cuba son de los mejores del planeta, competirían holgadamente con los indicadores de los Estados Unidos. Cuba pudo producir 5 vacunas para atender la pandemia de COVID y tuvo muchos mejores índices en el tratamiento de esa terrible pandemia que los propios Estados Unidos. Cuba tiene una industria biomédico-farmacéutica de nivel mundial. Los pacientes estadounidenses, lamentablemente, debido a la política de su gobierno, no pueden acceder a una de las mejores vacunas terapéuticas contra el cáncer de cabeza, cuello, pulmón. No pueden acceder al mejor tratamiento reconocido mundialmente a los diabéticos y a la úlcera del pie diabético, y difícilmente podrán acceder a un medicamento muy promisorio que está en fase de estudios clínicos en Cuba contra el Alzheimer. Claro que los efectos del bloqueo son perceptibles, pero ha habido un cambio cualitativo en esos impactos desde la segunda mitad del 2019. La situación socioeconómica de Cuba hoy es distinta a la que ocurrió antes de la aplicación brutal de más de 240 medidas coercitivas o nuevas acciones de bloqueo contra nuestro país. Piense usted qué ocurriría en cualquier país del planeta al que sea sometido a un cerco energético como el que sufre Cuba hoy. Son meses sin haber podido recibir suministros de combustible, con la sola excepción de un embarque. Sin embargo, si usted camina por nuestras calles, encontrará muchos problemas, pero verá un pueblo noble, solidario, trabajador. No encontrará personas muriendo de hambre, no encontrará personas sin atención médica, no encontrará una crisis humanitaria como la que hay en otras latitudes, pero claro que los efectos del bloqueo tienen un impacto muy grave desde el punto de vista humanitario. Durante la pandemia de COVID, por ejemplo, las medidas de bloqueo impidieron a Cuba adquirir ventiladores pulmonares o impidieron a Cuba adquirir oxígeno medicinal. Es decir, es un bloqueo que tiene impactos humanitarios muy importantes. Claro que nuestra economía, en primer lugar, arrastra problemas estructurales que vienen de hace muchos años, incluida de la primera mitad del siglo XX, en que Cuba fue una neocolonia de los Estados Unidos.
La economía cubana ha tenido transformaciones importantes. Cambió de ser un proveedor de materias primas a una economía basada en la exportación de servicios, por ejemplo. Claro que ha habido decisiones económicas o ha habido errores en la conducción económica, pero el único diseño deliberado que persigue el objetivo de provocar daños económicos y de provocar sufrimientos a las familias cubanas es el bloqueo estadounidense. I hear that you continue to blame the United States. Again, the U.S. government, the administration, would blame the incompetence on the part of the Cuban government over the course of many, many years and many decades. But I'd like to go back to something that you specifically referenced, because you have seen what happened to Maduro in Venezuela. You have seen what happened to the supreme leader in Iran. Do you believe that the U.S. is likely to carry out a military strike against Cuba? Es una pregunta hipotética. Podría preguntarle usted al gobierno de los Estados Unidos. Lo que puedo decirle es que Cuba no lo desea y Cuba hará todo lo que está en sus manos para prevenir que eso ocurra. Puedo decirle también que de producirse una agresión militar contra Cuba, nuestro pueblo ejercerá con total determinación su derecho a la legítima defensa. Pero preferimos el camino del diálogo, preferimos el camino de tratar de encontrar solución a las profundas diferencias que existen entre nuestros gobiernos mediante conversaciones serias, responsables, basadas en el derecho internacional, en condiciones de absoluta igualdad soberana, sobre bases de respeto mutuo, de beneficio común para nuestros pueblos, de no injerencia en los asuntos internos de nuestros estados. Sí. Forgive me. Hemos tenido siempre esa disposición, la hemos tenido hasta ahora y la tenemos hoy. Cuba es un país que defiende la paz y la seguridad internacionales, hemisféricas y regionales. Sabemos que una agresión militar de los Estados Unidos contra Cuba provocaría una verdadera catástrofe humanitaria. Perderían la vida ciudadanos cubanos y también ciudadanos estadounidenses, lo que no desean. Y sobre todo, yo no veo la menor razón, no siento que exista ni siquiera el menor pretexto para que una superpotencia como Estados Unidos agreda militarmente a una pequeña isla para cambiar su sistema político o su gobierno. So you mentioned the dialogue between the United States and Cuba. Where do those negotiations stand right now? Are you even talking? Yo he hablado de conversaciones, más que de negociaciones. Puedo decirle que no veo progresos. Puedo decirle que siento que hay profunda incoherencia, gran inconsistencia entre No progress? No progress. Entre supuestamente el ánimo con que la parte estadounidense concurre a estas conversaciones y lo que declaran públicamente o lo que filtran a la prensa o a las redes digitales. Puedo decirle que tenemos buena voluntad para discutir sobre nuestros asuntos bilaterales, incluso para encontrar soluciones a problemas muy antiguos, como es, por ejemplo, el de las mutuas reclamaciones por las propiedades nacionalizadas, propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba en la década del 60, que la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso famoso llamado Sabatino, reconoció que ocurrieron con arreglo a derecho, pero Cuba no pudo compensar a los propietarios estadounidenses precisamente porque el gobierno de ese país lo impidió. Tenemos la voluntad de discutir sobre las reclamaciones mutuas y avanzar hacia acuerdos de compensaciones mutuas también, tomando en cuenta respectivamente esas nacionalizaciones y también los daños humanos y económicos que ha provocado el bloqueo a Cuba durante estos más de 60 años. So the compensation for American assets is just part of the conversation. The United States government, also as part of any deal or easing of sanctions, they want both political and economic reforms
the release of political prisoners, free elections, and other democratic freedoms. So what is actually on the table? What concessions are Cuba willing to make? Yo no he dicho que las compensaciones sean tema de las conversaciones con los Estados Unidos. He dicho que es un tema antiguo que tenemos disposición de tratar, porque voy a ser discreto con relación a los detalles de las conversaciones que se han producido. No sé cómo usted define qué cosas son prisioneros políticos. No sé si las personas que de manera violenta provocaron muertes y asaltaron el Capitolio de Washington podrían ser consideradas prisioneros políticos, o si son personas, algunas de ellas sancionadas por actos de sedición y violencia. En Cuba no hay prisioneros políticos, no hay presos de conciencia, no hay presos sino por haber cometido delitos previstos en leyes penales previas, sancionados mediante debido proceso por tribunales con total arreglo a derecho. Pero lo esencial es que Cuba no se propone discutir con los Estados Unidos sobre los asuntos internos de los Estados Unidos. Hay muchos temas sobre el ordenamiento interno de los Estados Unidos sobre los cuales nosotros tenemos también profunda discrepancia. De lo que se trata es de encontrar la manera de tratar los asuntos bilaterales pendientes y de tratar de avanzar hacia la solución de algunos de ellos o hacia una convivencia civilizada que permita la cooperación bilateral. Estados Unidos no reclama sobre los asuntos internos de naciones de distintos sistemas políticos con las que tiene excelentes relaciones económicas, financieras o incluso políticas. You said a lot in that answer, but I'd like to focus on one point. You talked about political prisoners. You said there are no political prisoners in Cuba. That is widely disputed by many human rights organizations who estimate there could be hundreds, perhaps up to 1,000 political prisoners. We're talking about students, artists, a rapper, people who have tried to speak out against the Cuban government. Are you open to any change? The U.S. has demanded that the release of political prisoners have to be part of any discussion. Is that something that you are open to? Le he comentado que no voy a entrar en detalles con relación a las conversaciones y a los temas que se tratan, pero voy a reiterar que no se discute con la contraparte estadounidense ni asuntos internos ni temas relacionados con el sistema político cubano. Pero ya que usted retorna al tema de las personas privadas de libertad, bueno, no tendría sentido que nosotros quisiéramos discutir en estas conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos sobre el patrón racial diferenciado o las muertes en detención o la manera en que se trata a los menores de edad en el sistema penal estadounidense. Son temas en los que tenemos diferencias, pero reconocemos que eso es un asunto de los contribuyentes y los ciudadanos estadounidenses. Pero quiero ser enfático en que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, tiene un sistema legal, tiene un ordenamiento constitucional reconocido, tiene leyes penales muy progresistas y una política penitenciaria humanitaria. Solo en los últimos años, más de 10.000 personas privadas de libertad han sido puestas anticipadamente en libertad a partir de las regulaciones y el carácter humanista de nuestro sistema penal. Once again, those are widely disputed claims, but I do want to move along to, I know that you met recently with Pope Leo. You went to the Vatican. Secretary of State Marco Rubio met with Pope Leo today. The Vatican historically has played a role in communicating between the United States and Cuba. What role do you hope Pope Leo could play right now? Sobre el preludio de su pregunta, ¿podría pedir usted evidencia con relación a esas alegaciones en materia de personas privadas de libertad en Cuba? Busque evidencia, pida evidencia. Pero como quiera que se piense
sobre el sistema penitenciario cubano, puedo reiterarle que el gobierno de Estados Unidos tiene políticas de amistad, cooperación y excelentes relaciones sin discutir con sus contrapartes sobre su respectivo sistema penitenciario o incluso sobre su sistema político, en los casos en que son bastante diferentes del estadounidense. Puedo decirle que las relaciones de la Santa Sede con Cuba, que tienen más de 90 años, han sido siempre respetuosas y cooperativas. Cuba ha sentido y siente el pueblo cubano profundo afecto por los sumos pontífices, ha sido bendecida con la presencia en Cuba de los últimos 3 papas, lo cual es un privilegio para nuestra pequeña isla. Fui recibido hace relativamente poco por su santidad el Papa León y me sentí muy honrado constatando la permanente advocación del Papa en favor de la paz, contra la guerra, en favor del respeto a la dignidad humana, en particular de los migrantes, en el enfoque de la necesidad de mitigar la pobreza y sobre todo en su ferviente advocación contra las políticas que causan sufrimiento, que causan daño humanitario. Pero sobre todo provoca una gran admiración y afecto en nuestro pueblo su permanente llamado a la paz y su oposición a la guerra. Sentimos por el Papa León profundo afecto y admiración. Minister Rodriguez, thank you for your time. Muchas gracias. Un placer.